Buenas noches, Buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Buenas noches, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, voy a hacer como un corto repaso de las temáticas que hemos visto. Pues la primera no, porque creo que esa quedó súper clara, la de la escuela clásica y positivista. Pero entonces voy a acentuar algunos aspectos que me gustaría que tuvieran en cuenta en el ejercicio que vamos a hacer. ¿Les parece? Entonces vamos a ir mirando. Si quieren, vayan tomando nota. Bueno, entonces, recuerden que la escuela clásica es clásica porque es la histórica. La escuela positivista es la que orienta un poco todas estas corrientes que estamos viendo. Es decir, los darwinianos vienen de la corriente positivista, los funcionalistas vienen de la corriente positivista, evidentemente los de la teoría del aprendizaje son darwinianos y vienen de la escuela funcionalista y por ende positivista. ¿Listo? O sea, estamos en toda esa línea. La escuela clásica, digamos que históricamente la vimos porque es relevante, pero ya a partir de acá estamos por ese lado. Entonces recuerden que vimos cómo hay una criminología, una escuela, una parte más bien de la criminología que atañe a la psicología criminológica. Y recuerden que la psicología criminológica estudia el control y la predicción del delito. Decíamos siempre que explica. Recuerdan que vimos el concepto de explicar. Explica los delitos, pero ¿para qué los explica? Porque queremos hacer control y predicción. Desde la teoría de Darwin tendríamos que resaltar que pues está la teoría evolucionista. ¿De qué principios se compone la teoría evolucionista? ¿Quién quiere decirme? Hay como 5 principios. ¿Cuáles son? Los que vimos en evolucionismo, ¿cuáles son? El ambiente selecciona a la persona. La teoría, el principio de selección natural, muy bien. ¿Cuál otro? ¿No hay más principios? Bueno, muy bien. ¿Alguno anotó algún otro principio? El principio de adaptación, doctora. El principio de adaptación, muy bien. ¿Cuál otro? El de la variabilidad. El de la variabilidad, muy bien, Mayra. De supervivencia. El principio de supervivencia, por ejemplo, ¿cierto? La ley del más fuerte, ¿cierto? Todos esos componen la teoría evolucionista. Recuerden que el principio de selección natural es opuesto se complementan al de la variabilidad. Cuando hay variabilidad, o sea, si yo estoy buscando trabajo y quiero ser seleccionada, entre a más trabajos me presento, mayor posibilidad de ser seleccionada, ¿verdad? Y recuerden que dentro de esta teoría, entonces, el delito es una forma de supervivencia, ¿verdad? La conducta delictiva, decíamos, el crimen y la violencia son estrategias que están bajo el principio de selección natural, han evolucionado, han sido adaptativos, ¿verdad? O sea, el ladrón roba porque encontró que esa es la forma de adaptarse. Por ende, el asesinato, el robo, la violación, dice, prosperaron porque permitían que las personas tuvieran más acceso a mujeres y a recursos. Es decir, las personas se adaptaron, los delincuentes aprendieron a adaptarse saltándose las reglas. Es una forma de adaptación. ¿Por qué? Porque les permite tener acceso a alimento, a mujeres, etcétera, etcétera. Dentro de este, por lo tanto, vimos que también el infanticidio, ¿verdad? Entonces, padres que se casan con mujeres que ya tienen hijos, asesinan a los hijastros. ¿Por qué? Porque desde el principio de la selección natural quieren mantener sus genes y eliminar los hijos que no tienen sus genes. Entonces, estos asesinatos, los de niños que son de la mujer pero no del hombre o adoptados, dejan vía libre para que los hijos naturales sean los que lleven los genes a las siguientes generaciones.
decíamos en ese momento que de eso hay estudios y de que esto ocurre de esta manera. Por lo tanto, la conducta criminal, hemos dicho, es una conducta normal para la corriente evolucionista, ¿verdad? Fíjense que el principio de selección natural viene, viene de la corriente positivista. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir por qué? ¿Por qué será de la escuela positivista y no de la clásica, por ejemplo? Ajá. Porque analiza la conducta delictiva, doctora. Pero la clásica también analiza la conducta delictiva. Pero ¿cuáles son las dos Pero diferencias? se centra más en por qué la persona está actuando de esa manera, cómo fue su vida, cómo fue su evolución, en qué ambiente se desarrolló. Muy bien. Cuando dices de su vida, es de su historia, en qué ambiente se desarrolló, es porque asigna las causas a la historia, a la familia donde creció. Fíjense que en los últimos modelos que hemos visto se analiza familia, escuela, trabajo, porque la escuela positivista, está bien lo que dijiste, pero tienes que complementar la respuesta. Es decir, tienes que decir que explica la causa del delito, pero porque asignan al ambiente la causa. ¿Y qué es el ambiente? Mi historia familiar, mi historia escolar, mi historia laboral, mi historia personal, la cultura en la que me desenvuelvo, etcétera. ¿Listo, María André? No puedes decir solo el porqué de la conducta, sino que, porque los clásicos también, sino que esa explicación de la conducta se da desde una multicausal, y toda esta multicausalidad tiene que ver con una serie de variables que están fuera del organismo y que se complementan con las que hacen parte del organismo. En esa misma línea, fíjense que venimos positivistas, teoría de la evolución, y así llegamos a los funcionalistas, ¿vale? Entonces, en las teorías funcionales, que se sigue esa misma línea, fíjense que se habla dentro del funcionalismo, dice, el aporte de los funcionalistas es cómo vamos a controlar el delito. ¿Cómo vamos a hacer control del delito? Pues si las causas vienen de la escuela, de la familia, de todas esas variables antecedentes, que en su mayoría son ambientales, pues la forma de controlarlo será de esa manera. Y una forma de controlarlo, pues desde afuera y no desde adentro, es acudir a los centros penitenciarios, ¿verdad? Y a ciertas formas de prevención que vamos a ver 2 módulos después. Entonces, los funcionalistas se dedican a la explicación, prevención y control del crimen. Y recuerden que los funcionalistas, como acabo de decir, trabajan en la prevención del delito porque dijeron, si la conducta está en función de la familia, a lo mejor del embarazo, si una persona que, por ejemplo, se rueda las escaleras porque quiere abortar, eso ya es ambiente para un niño. Afectó a ese fetico, ¿verdad? A ese niño que venía allí. Así como explicamos el comportamiento previo desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, pues para hacer prevención del delito acudimos a las mismas variables, decíamos. ¿Quiénes son funcionalistas? Edwin Sutherland, recuerden que es sociólogo, su gran aporte, creo que hay un grupo que tiene delito de cuello blanco, o sea, delito de corrupción. Es la primera persona que habla de delito delinquen de clases sociales elevadas, con posiciones de poder, y vienen de la escuela de Chicago, ¿verdad? En el delito de cuello blanco, entonces la persona es usualmente de un alto estatus, el delito se da dentro, usualmente de los sitios donde se trabaja, dentro de la actividad profesional, se usa credulidad, uno podría decir como la vulnerabilidad, la ignorancia de la víctima, no hay conciencia del delito. Fíjense que los políticos dicen, pero ¿por qué no? Todo el mundo roba, en las empresas la gente dice, pero ¿por qué yo voy a pagar impuestos si la gente aquí se roba la plata? Y hay altas tasas de impunidad, eso no hay que explicarlo, vemos que la corrupción en el mundo entero es el delito que más impunidad tiene a nivel mundial. Así como puede haber 2 víctimas en una entidad, puede haber 10 o puede haber 30, como en Odebrecht, o podemos tener presidentes de todos los países involucrados, como ocurre en Odebrecht. Por eso, las cifras de este delito se le llaman cifras negras, porque nunca vamos a saber cómo, cómo contar, ¿no? Cómo saber cuántos delitos son. Un segundo.
Bueno, entonces, en este sentido, fíjense que el delito de cuello blanco es diferente al delito violento, aunque juntos impactan socialmente. Recuerden que ese es Sutherland. También está Durkheim, que también es sociólogo. Fíjense que la escuela funcionalista pues tuvo mucho que ver con los sociólogos porque está hablando de una multicausalidad del comportamiento. Entonces, Durkheim, por ejemplo, dice que se deben tener en cuenta todos los aspectos de la sociedad, instituciones, normas, leyes. Fíjense que en ese sentido viene hablando del mismo concepto. Es un concepto multicausal, ¿no? Vamos a explicar el comportamiento, entonces tenemos que tener en cuenta lo individual y tenemos que tener en cuenta lo grupal. Hay alguien que está intentando entrar. Creo que ya. En ese sentido, Durkheim hace otro aporte y el aporte de él es que hay que considerar, él es sociólogo, ¿no? Entonces hay que considerar la cultura como un todo, pero Durkheim es muy, bueno, él tiene como base el evolucionismo, igual que Pablo, igual que Skinner, igual que Goffman, igual que Merton, todos los que hemos visto, bien, son funcionalistas y tienen en cuenta el funcionalismo deriva del evolucionismo también. Y algo importante de este autor es que es de los primeros que hubo el concepto de desviación. Recuerden que decíamos que que cuando una persona delinque, bueno, él incluye conceptos como que no hay una continuidad cultural, ese es el concepto de desviación y delincuencia, pero fíjense que ellos señalan que este concepto de desviación, fíjense cómo se llama, desviación porque se aísla de las normas sociales. Recuerden que venimos, miren la diapositiva anterior, habla de tener en cuenta todos los aspectos de una sociedad y habla de la cultura como un todo. Por eso entonces aquí señala que la conducta delictiva es una desviación y ahí es cuando entra en relevancia el concepto de Becker. Por eso si ustedes ven, lo tenemos en dos diapositivas diferentes. O sea, lo vimos en esta sesión y lo vimos en la siguiente. Porque Howard Becker amplió el concepto de desviación. Entonces recuerden que él dice, la persona comete el hecho delictivo, hay una reacción institucional o no institucional, pero posterior al delito lo que ocurre es que se etiqueta a la persona. ¿Pero para qué se etiqueta? Para sancionarla, para perseguirla y para castigar. Recuerden que Becker se quedó en eso. Él se quedó en que el etiquetamiento permite, por ejemplo, clasificar los internos dentro de los centros penitenciarios. Él habló del etiquetamiento como una forma de organizar a los delincuentes. Entonces él dice, en ese etiquetamiento, no solamente yo digo la persona es antisocial, que es la etiqueta, ¿verdad? Sino que fíjense que él tuvo en cuenta esos principios funcionalistas. Se comete el delito y ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál fue el contexto histórico del delito? ¿Cuáles son las variables biológicas? ¿Cuál es la educación familiar? Funcionalista, sí, es multicausal, tenemos en cuenta todas las causas que podamos analizar, que es lo que estamos haciendo en los ejercicios, un contexto específico, diferente al que se volvió secuestrador, al que se volvió narcotraficante, al que se volvió homicida, un espacio geográfico y cultural, pero todo esto ¿para qué lo queremos? Para hacer prevención y control a futuro. Y decíamos ahí que por eso explicamos el porqué de la conducta delictiva. Entonces, Becker decíamos que era muy importante porque habló de dos formas de control social y decíamos que había unos agentes informales del control y unos agentes formales del control. Y ahí vimos, eso lo repasamos la vez pasada, a qué hace referencia la familia, ¿verdad? La escuela, trabajo, los medios de comunicación. Fíjense que en la parte de los medios de comunicación dice, la persona ya trae una vulnerabilidad y llega el medio de comunicación y puede haber información que hace que se desencadene la conducta. No es que el medio de comunicación cause el problema viene causado desde antes, en familia, escuela, trabajo. Por eso cuando nosotros trabajamos con delito, miramos siempre atrás de qué familia viene, es escolarizado, no escolarizado, tuvo deserción escolar, tuvo fracaso escolar, etcétera. Y esos son los informales y los agentes formales. Recuerde que se llaman formales porque son los que tienen que ver con el sistema penal. Son policía, justicia y administración penitenciaria. Entonces, vimos cada uno de esos creo que los tenemos claros, ya los explicamos y en esta sesión terminamos con Becker, pero como les venía diciendo,
nuevamente retomamos la siguiente sesión por la relevancia que tiene Becker como funcionalista, pero porque es una de las primeras personas que habla, como les venía diciendo, de la desviación y el etiquetamiento. Pero recuerden que es un etiquetamiento que tiene que ver con categorizar con el fin y un poco dirigido a la penalización. Luego entonces vimos a, ¿hay pregunta? Javier, pregunta. Doctora, mire, pero Merton también habla de la desviación, ¿verdad? Sí, No de ahí sé. para adelante todos. Bueno, ¿el primero fue Merton o fue Ah, Becker? fue Becker, luego Berton, pero Goffman también. Acuérdate que lo retoma. Ok, Ujú. ok. Gracias, doctora. Vale, gracias a ti. Entonces, tenemos a Becker de nuevo acá, como les decía, y fíjense que en estas diapositivas lo que yo hice fue ampliarles nuevamente el concepto, es el mismo, miren, formal. En las diapositivas pasadas los formales estaban de segundos y los informales de primeros. Desde esta cita están primero los formales, lo amplía un poco, la política criminal, las instituciones de gobierno, administradores de justicia, y los informales nuevamente familia, escuelas, y amplían un poco, ¿no? Por ejemplo, la iglesia, los medios religiosos, los valores que aprendes allí. ¿Y qué dice Becker? Fíjate que nuevamente desde este autor dice: se rotula la conducta, ¿cierto? Es desviada, se genera un rechazo social cuando hay un delito, se genera el rechazo hacia el delincuente, la conducta es desviada, pero fíjense que desde Becker va a haber una persecución para poner a esta persona como el principal medio de control, que es los centros penitenciarios, ¿no? Cárcel o centro penitenciario. Pero él se queda allí. Fíjense que el tema de Becker es que él se queda un poco allí y fíjense que lo relevante de su teoría es que se empezó a estudiar cómo la persona etiquetada sufre por su etiquetamiento y fíjense que algunos que, por ejemplo, un chico que no es antisocial, cuando cometió una conducta pequeña, por ejemplo, un robo pequeño, ya se etiqueta como antisocial y lo que ocurre en ese momento es que viene un cambio y ahí es cuando llega Goffman. Y Goffman dice, bueno, pero no es solamente etiquetar, o sea, ¿para qué voy a etiquetar? Etiqueto con alguna función. Entonces, en ese sentido, por eso le decía un poco a Javier que aunque son contemporáneos, hay un avance en Goffman y es que él dice, pues es que si yo etiqueto, voy a deteriorar el yo de la persona. Entonces, por eso dice, el yo social se enraiza en la interacción con los demás. Pero si en esa interacción con los demás el otro le dice a usted que es un ladrón, que es un antisocial, que aquí está la diapositiva, entonces fíjese que él dice, la desviación termina de formarse cuando se etiqueta a la persona. Los procesos de control social producen una imagen negativa de uno mismo. Fíjense que, por ejemplo, hay personas que cometen delitos de tocamientos, abuso sexual, pero muchos de ellos en las entrevistas dicen, la primera vez que me dijeron, usted es un violo en la cárcel, usted es un violo, hay personas que quieren suicidarse, por ejemplo. Yo he entrevistado personas que dicen, yo nunca me hubiera considerado un violo. Fíjese que saben que cometen el delito, son conscientes de que han tocado a un niño, una mujer, un adulto, pero cuando le dicen en la cárcel, usted es un violo y va para el patio de los violos, eso desestructura y hay personas que se quiebran con la etiqueta. Por ejemplo, eso es algo que yo veo mucho en mi trabajo cada vez que voy a centro penitenciario en este tipo de delito. Entonces, ¿qué pasa? Ya en esta teoría, ¿qué es lo que ocurre? Dice, se va a estigmatizar. La estigmatización, fíjense lo que lo dice la diapositiva, siempre se utiliza para exhibir algo malo o poco habitual. Estigmatizar usualmente no tiene una connotación positiva. Entonces, el etiquetamiento va a dañar, ¿sí?, a la persona. Entonces, por eso es que Goffman dice, bueno, vamos a etiquetar al sujeto, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Solo etiquetar o deberíamos generar, que es el objetivo, programas de prevención para a futuro con esas mismas variables que ya hemos visto que son ambientales, generar acciones de prevención, ¿verdad? Y todos son fíjense que por eso en ese sentido seguimos hablando de que son funcionalistas. Estos dos últimos que vimos no tienen la misma relevancia. Ahora, a ver, en el programa que tenemos hay como
tal vez como unos 8 autores más. Yo elegí los que son más relevantes. Entonces, por ejemplo, después de los que acabamos de ver, que son los básicos, porque bueno, aquí porque vuelvo y retomo a Durkheim, pues porque sí es importante la teoría de la anomia, pero fíjense que como ustedes lo vieron en las diapositivas, la teoría de la anomia explica más la conducta del suicidio. ¿Por qué se asocia con delincuencia? Porque cuando se dice que la persona entra en una anomia, o sea, la sociedad lo arrastró, ¿sí? Pasó por encima de él. La sociedad establece unas normas, pero se volvió tan compleja con el desarrollo industrial que las personas entraron a ser parte de una línea de producción. Entonces, Durkheim dice, cuando la gente pierde ese yo, ¿sí? Miren todo lo que está asociado a la producción, la modernidad, la fuente de riqueza. Hay personas que dicen, pues no sigo la norma, ¿sí? Deciden en medio de esta abundancia de riqueza y las personas empiezan a oponerse a la norma, a ser parte de un sistema en donde el de arriba gana más y yo gano menos y se entra en esa anomia, pues él explica es la conducta suicida, porque lo vemos en delito, porque cuando se rompe el seguimiento de normas, pues ahí llegamos a la conducta desviada. Entonces, las personas que deciden no seguir la norma, que entran en este grupo, entonces fíjense que son personas que empiezan a delinquir y no está dentro, la anomia no solo explica la conducta suicida, la anomia, esta teoría de la anomia de Durkheim, explica por eso también la conducta delictiva. Entonces dice, la sociedad cumple 2 funciones, integración y regulación. Si usted puede integrarse, si no se integró, podría no integrarse, pero el problema está cuando no se regula. Fíjese que nosotros en los programas de prevención de la delincuencia decimos que la persona debe tener autocontrol, o sea, regulación. Cuando la persona no se regula, rompe la norma y ahí es cuando tenemos un problema. Por eso, esta teoría, la teoría de la anomia de Durkheim, está incluida en este programa para explicar cómo es cuando fíjense que si yo hago parte de una familia, me siento parte de la empresa, me siento parte de, y no entro a esto que él ha llamado la anomia, la ausencia, fíjense que aquí está dirigido al delito, la anomia se refiere a la ausencia del cuerpo de normas que gobiernan las relaciones. Cuando la persona se pierde allí, pues no hace caso omiso, ¿verdad? Hace caso omiso a las normas, entra a delinquir. Stephanie, pregunta. Sí, doctora, ahorita tocó ese punto de que también la anomia, ¿verdad? Decían de que es la ausencia de ley, ¿verdad? Sí. La ausencia de ley de la normas. anomia es como que cuando no haces parte de ese sistema, no eres nadie. Anomia, se pierde el sentido del yo. Hay quienes deciden el suicidio, pero la anomia hace referencia a la pérdida del sentido de yo por las variables de productividad, estimativa, etcétera, etcétera, ¿sí? La ausencia de valores, por decirlo así, ¿verdad? No, es cuando pierdes el sentido del yo, porque, espérame un segundo, porque tenía el parcial para esta hora, espérenlo, denme un minutico. Stephanie, no, la anomia hace referencia, la anomia es, o sea, los cambios económicos hacen que la persona pierda el sentido del yo, porque por eso vienen del interaccionismo simbólico, ¿sí? Se pierde como ese sentido del yo. Entonces, cuando yo me pierdo en la norma, o sea, y no hago parte de, por eso la anomia explica la conducta de suicidio. Fíjate que cuando yo hago parte, estoy con mi pareja, con mi familia, si hago parte de algo, pues la decisión de suicidio no es tan usual. Pero ¿qué es lo que pasa? En esta teoría de la anomia, también encontramos, pues pensemos en una persona que tiene rasgos antisociales.
el que no le importa robarse la licuadora de su casa para ir a comprar drogas y llega al trabajo y está en un trabajo y se lo salta e insulta desde el vigilante y el día que lo echan dice, pues qué me importa, écheme que igual yo no necesito este trabajo y entro al consumo y caigo. Fíjate que lo que hay es una pérdida del sentido del yo, que es la desviación, evidentemente en unión con la sociedad. Porque fíjate que en la empresa dicen, pues usted es un desadaptado, váyase de esta empresa. Tiene que ver un poco con eso, ¿vale? Pero la anomia es cuando pierdes el sentido del yo y en consecuencia no sigues la norma. Y ahí es donde conecta con el delito. Porque en la tendencia al suicidio el concepto de norma no conecta tan bien. Aquí el tema es que se perdió el sentido del yo y la persona, fíjate que es cuando la gente ha perdido y dice ya no me importa y entonces decide hacer lo que quiere y se roba donde quiere las cosas. Entonces se pierde el sentido del yo y por ende, como hay una unión, porque somos funcionalistas, en función de la sociedad, ya no hago parte de esa sociedad, entonces me salto la norma y ahí es que se llega al delito. Por eso la anomia, la teoría de la anomia explica tanto la conducta suicida, pero también explica la conducta antisocial, ¿ok? ¿Te queda claro? Sí. Vale. Sí, doctora, gracias. Cristian de Jesús. Buenas tardes, doctora. Fíjese que le quería preguntar si podría ser un ejemplo en el caso de la clasificación de la anomia de Durkheim, él lo clasifica en 3, ¿verdad? Podría Sí. ser en el caso, estos casos que se dan muy comunes, más en Estados Unidos, se ha escuchado de estos ataques escolares, ¿verdad? Que va un adolescente, Por ejemplo. y hace un tiroteo en una escuela y después él se suicida. ¿Puede ser un tipo de suicidio egoísta en esa clasificación? Que se podría explicar bajo esta teoría, sí, se podría explicar bajo esta teoría, evidentemente, porque fíjate que uno pensaría porque entran a sus propias escuelas, ¿no? Hay chicos que vuelven a su escuela, quieren matar a su maestra, quieren matar, y el problema, fíjense ustedes que siempre dice, viene de una familia desestructurada, viene de una familia o la inmigración le dio duro o personas inmigrantes que fueron estigmatizadas en el colegio, pero muchas personas no han sufrido bullying, sino que luego vas a mirar y han tenido una serie de problemas en familia, pues que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cómo los problemas que hay en familia terminan desencadenando y terminan pues en este problema que tenemos, ¿no? Evidentemente, bueno, yo soy un poco de la creencia de que, bueno, más mira la explicación que yo les daba, la principal teoría que hay para explicar la psicopatía, pues si no dejamos a los niños solos, abandonados y encerrados cuando lloran, tendríamos menos psicópatas. Es decir, evidentemente que, obviamente yo estoy de acuerdo en que nosotras las mujeres hagamos nuestras maestrías y crezcamos, pero es una opinión personal. Pero pienso que el que hombre y mujer ya no estén en casa en los primeros 6 años de la vida de un niño, sí puede afectar el desarrollo del niño, ¿no? O sea, si tenemos hijos, tendríamos que intentar que esos 6 primeros años de vida, mientras se forma el cerebro del niño, ojalá el niño pudiera estar cerca un familiar. Pero pues no es lo que ocurre por todas las variables sociales que tenemos. Evidentemente no está tan fácil. Y finalmente, entonces, vimos las teorías del aprendizaje. El condicionamiento clásico pavloviano, decíamos que estudia la parte emocional, ¿verdad? No olviden que en lo fundamental es que hay un estímulo neutro. Yo les decía, mi pareja usa una colonia. Si en algún momento decíamos me golpeó, la colonia, que era un estímulo neutro, el estímulo neutro no me tiene por qué dar miedo, pero la colonia, que era un estímulo neutro, al estar asociado con un estímulo incondicionado repetidas veces, se genera esa asociación y por lo tanto se termina ese estímulo que era neutral, termina condicionado. Fíjense que al principio era neutral, pero al asociarse con la agresión termina por condicionarse. Luego yo voy en un bus y otro varón tiene la misma colonia de mi marido que me pega y me muero del miedo sin que mi marido esté presente, ¿verdad? Igual que el perrito con la campana y la comida. Por eso, yo les contaba, muchas de las agresiones que encontramos, personas que, por ejemplo, yo he tenido casos, personas que, por ejemplo, pierden el control con el hermano del vecino que los agredió o pierden el control por la voz. De eso dimos muchos ejemplos, ¿verdad? Cuando hablábamos de los ejemplos de violencia sexual, fíjense que la voz, la colonia, el sitio, el hermano del que me abusó, eran estímulos neutros, no son los que me han agredido. Estímulo neutro adquiere un valor
y termino teniéndole miedo a otros estímulos por la asociación que se tuvo con el primero. Explicarlo así es fácil, pero cuando yo entrevisto usuarios y, por ejemplo, yo entrevisté a una chica que me dijo, no sé, escuché a alguien detrás mío y me dieron ganas de botarlo por la escalera. Ah, bueno, ¿por qué lo botó por la escalera? Porque esa ira intensa, y dice, yo no sé, yo le juro que ni le había visto la cara, fue la voz, porque estaba condicionada con esa voz. Entonces, cuando uno intenta encontrar la explicación de una persona que está entrevistando, pues usted tiene que acudir, la explico por un aprendizaje emocional o por el aprendizaje voluntario, el otro que es mucho más sencillo. Se emite la conducta en busca de consecuencias reforzantes o castigantes, que ese concepto es más simple. O lo voy a explicar por qué, lo voy a explicar de pronto por simplemente por positivismo puro. Hay un montón de causas que tendría que mirar, o por funcionalismo, o lo voy a mirar por la teoría del etiquetamiento. Es decir, a mí me llega una situación y yo uso la teoría con la que puedo explicar la realidad que tengo al frente. ¿Listo? Eso es un poco lo que uno hace. No acomodo la teoría a los casos. Fíjense que a mí me llegan diferentes personas y entonces yo elijo con qué teoría. O sea, si veo una persona que actúa de manera racional, pues busco la teoría de la conducta voluntaria, condicionamiento operante. Pero si al entrevistar a un usuario veo que tiene un intento de suicidio o ha agredido a alguien por ira, por vergüenza, por frustración, me tengo que ir a una teoría más emocional. Elijo qué teoría es la que me está explicando la realidad que tengo. Por eso el trabajo final que ustedes están haciendo tiene como función eso. Como de una realidad que está ahí, que es la persona que usted está analizando, ¿con qué teoría me queda mejor explicarla? Entonces lo estamos explicando con cada una de las teorías. ¿Listo? Bien. Bien, con el resumen ya encajamos todo. Me interesaba que después de que ustedes estudiaran tuviéramos todo. Entonces vamos a prender las cámaras entonces, por favor. Todos con la cámara prendida, es la misma dinámica, ustedes ya saben cómo funciona. En este vamos a tener algunos de falso y verdadero y vamos a tener algunas preguntas, unas poquitas de selección múltiple. Ya en el siguiente voy a poner pregunta abierta. Entonces vamos a hacer este cerrado y luego nos vamos a hacer en los mismos grupos que venimos trabajando y hacemos un análisis de un casito para que podamos repasar e ir fortaleciendo conceptos para el trabajo final. ¿Ok? No los veo a todos. A ver, espérate a ver qué pasa aquí. Un segundo. Bueno, pienso que quedó súper claro, pero no sé si alguno tenga una pregunta antes de que active el este. ¿No? ¿Está claro? Lo que me interesaba era que ustedes tuvieran la línea de positivismo, evolucionismo y funcionalismo, ¿listo? Hasta llegar a teorías del aprendizaje y encajemos esa con las que vamos a ver, ¿vale? Laisha, ¿tú puedes prender la cámara? Ah, sí, ahí la tienes. Y Early. Repasen 2 minuticos y espérenme que ahora que ya voy a activar el icono, ¿vale? Es que si veo la pantalla, no veo el aula. Entonces ya la voy a activar, por favor, están todos atentos. Voy a activar el aula. Un segundo. La vez anterior no. ¿Y esta vez sí? Esta vez sí, pero esta vez, de hecho, me traje mi computadora aquí a mi trabajo. Ahorita estoy todavía en hora de trabajo. Pero...
No sé, Fabiola, pues envíamelo para preguntarle a la coordinadora porque me dijo que pues que hay que consultarle a ella porque es muy raro porque pues se abre para todos, ¿sabes? Entonces Ok. tienes que solucionarlo. Para el examen final tienes que solucionarlo, ¿vale? Y en esta ocasión quedo sin el parcial. Sí, porque esta vez solo hay un parcial, pues tenemos que hablar con la coordinadora a ver qué fue lo que ocurrió, ¿vale? Cecilia, ¿y a ti qué te ocurrió? Doctora, y en mi caso que los horarios estaban mal, Pero es o que sea, no sé por qué los horarios están mal. a mí me dejaba entrar hasta las 6:05 y la fecha de entrega estaba a las 17:30, entonces no me dejó. Pero es que la hora no puede ser diferente para cada uno, porque tú entras a la misma aula de todos. La misma Tienes- hora me parecía. Le envié capturas a su correo. ¿Vale? Vale, voy a preguntarle a la coordinadora, a ver, ¿vale? Kendra, Buenas tardes, doctora. hola. Kendra, A mí también me pasó lo mismo que la compañera, que no me aparecía. pues ni toca el- que hablen con la coordinadora y miren por qué ustedes no pueden entrar, porque pues el resto del grupo puede entrar. Pues para eso se hace por el aula, para que todos podamos entrar. Entonces no, es que no sabría. Luisa, ay, perdón, hace rato está levantando la mano. ¿Dónde estás? No, bien, Carla. perdón, doctora. Carla, ¿tienes la mano arriba? Sí, en mi caso, el primer examen, ahorita ya me conecté desde el teléfono porque me cuesta mucho escuchar, tiene muy poco audio la computadora. Ujú. Y eso pues son dos de mi trabajo, no puedo escuchar por ahí. Pero fíjese que el primer examen yo no lo pude realizar, yo no estuve en clase ese día. Ujú. Por lo mismo que le comentaba que habían matado al hermano de mi esposo y andábamos en todas esas vueltas y fue pues imposible conectarme, ¿verdad? Y el Sí, sí, me segundo fue que comentas. no me dejó entrar, pero ¿Ya hablaste con la coordinadora? no, pero Tienes le que quería hablar con la comentar. coordinadora. Le quería comentar. Mi esposo me estaba enseñando, me dice, no, cuando sea así, que no te deje ingresar, tienes que meterte a Google. Permítame, caballero, por favor. Es que tengo una llamada en línea. Permítame un momento, por favor. Disculpe. Le decía, tienes que conectarte y meterte al Google, pero de forma de incógnito. Y ahí sí me dejó, probé, ¿verdad? Y sí me dejó. Pero no sé qué problema tenga porque no tendría que ser así. No tendría que ser así. Sí. Rosangélica. Bueno. Doctora, por favor, fíjense que yo los no que entré no- a tiempo Dime. y hice lectura a la carrera. Mil disculpas, doctora, entré muy tarde. Es que tienen que hablar con la coordinadora porque no puede ser así. Por eso al aula todos entran al Entré tiempo, muy ¿vale? tarde, Entonces doctora. los que han tenido Comenzó el tiempo. dificultades deben hablar con la coordinadora porque yo no manejo la parte del tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, por eso se hace. Pues, voy a comentarle a Cindy, pero por favor, los que tienen ese problema, como les dije la vez pasada, le escriben a la coordinadora y por favor me comunican qué les dice la coordinadora. ¿Nadia? Oye, Nadia, apúrate para que sigamos con la siguiente actividad. Chicos, a ver, no se te escucha, Nadia. No se escucha nada, Nadia. Luisa. Sí, doctora, perdón. Fíjese que yo le había comentado anteriormente de que sí me aparecía a mí que el examen empezaba a las 5:30 y lo que dice la otra compañera es cierto, tienen que como volver a refrescar porque a mí no me dejó entrar por un lado del teléfono, entonces tuve que conectarme por medio de la compu y por eso dejé solo ¿cómo se llama? La conexión ahorita, pero no sé si se deba en realidad al sistema o que tal vez se sature mucho la plataforma. Sí, por eso hay que salir y volver a entrar y ahí mismo te deja entrar. Claudia Yesenia. No. Buenas noches, doctora. Fíjese que Hola, Claudia. mucho gusto. Fíjese que tengo una duda. Yo hice mi examen, me salió la nota, pero me fui al área de calificación y me sale con atraso. Me sale 0 de 0 y creo que
Es algo así de la configuración, doctora, tengo esa duda. Porque a un principio lo hice y me sacó la nota. Me mandó la nota, pero ya cuando me voy en el área de calificación me sale 0 de 0 y con atraso. Pero dejemos tiempo para eso. Déjame y reviso los exámenes. Déjenme porque si no no vamos a hacer el resto de la clase. Déjame y miramos porque ahí le escribo, doctora. Sistema, ¿vale? Mándenme por mail para los que quedan. Mándenme por favor por mail su inquietud. Los que me señalan, vale, Claudia, los que me señalan que no se pudieron o que algo, tienen que escribirle, no sé si es a Cindy o quién es la coordinadora, le comentan el problema y yo hablo con Cindy, ¿vale? Doctora, disculpe con una consulta, doctora, ¿será que sería posible ver cómo vamos con la zona? Porque créame que sí me asusta esta situación del punteo de este parcial. Les voy a subir no les he subido ningún, les voy a subir una tablita con todo lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Para que todos vean cómo van, claro que sí. Muchas gracias. De la vez pasada les dio retroalimentación inmediata, ustedes saben su nota, y de los trabajos han tenido retroalimentación inmediata. Entonces, en teoría, todos tienen sus notas hasta hoy, solo faltaría la de hoy. Doctora, disculpe, pero ¿en dónde podemos ver la nota? No, o sea, de los parciales sí, sabemos la nota, ¿Y de los pero trabajos? de los trabajos que hemos hecho. Claro, por grupos a cada uno les he enviado, ¿cierto? Todos tienen sus notas retroalimentadas. Doctora, ¿y en dónde puedo ver las notas? Disculpe, porque sí he visto los correos, pero no me ha aparecido la nota. Les envío el trabajo con la retroalimentación cualitativa y al inicio va la cuantitativa. Debes tener la retroalimentación de tus trabajos. De acuerdo, doctora. Gracias, doctora. ¿Te han llegado los trabajos con la retroalimentación cualitativa? No, doctora, por eso... ¿Con quién trabajas, Stephanie? Ábrelo desde tu computadora, Stephanie. Stephanie, ¿con quién trabajas? De acuerdo. En el teléfono igual no me aparece a mí, solo en la computadora sí se puede ver. A todos les han llegado los trabajos con la retroalimentación cualitativa y listo. Early. Revisaré, doctora, gracias. Vale. Doctora, buenas tardes, perdone. Hola. Mira que yo estoy con mi evaluación aún, pero me parece cargando. No, ya no la puedes terminar, Early, ya se acabó el tiempo. A las 7:05 se cerraba, ¿vale? Me mandas Exacto, un... El problema está que no sé si realmente guardó o no, porque ya hace 14 minutos se terminó la evaluación y la Porque mía ya aún se sigue terminó. cargando. Si no la enviaste antes del tiempo, ya no te la recibe, ¿vale? Mire, Oscar, hace 14 minutos en internet y en la plataforma aún me sigue cargando. Early, pero yo es que no te puedo ayudar con eso porque es tu internet. Pues sí se fue antes del tiempo. Vale. Revísalo luego y miras a ver qué ocurrió. Oscar. Sí, le comentaba que nosotros solo llevamos un trabajo que le entregamos, creo que este era para personal, y luego el otro que hicimos en grupo, solo esos dos tenemos. Sí, Oscar, 2 trabajos. Sí? ¿A ti te han llegado las 2 retroalimentaciones? Sí, correcto. Vale. ¿Les parece si continuamos con el ejercicio? Los otros que tienen, por favor, me mandan un mail al correo, ¿vale? Para que podamos continuar. ¿Listo? Entonces van a abrir su correo, ahí hay un ejercicio con 3 puntos para desarrollar. Los vamos a desarrollar en los mismos grupos que venimos trabajando. Unos tienen un caso y otros tienen otro caso. Me deben enviar esos 3 puntos solucionados antes, o sea, a la hora que se acaba la clase, hasta ahí recibo trabajo. ¿Listo? A las 7 de la noche deben enviarme. El que no me envía a las 7 de la noche, no se lo recibo ni un minuto después de las 7, ¿vale? Entonces, hasta las 7 recibo. Entonces, por favor, se organizan en grupos y yo estoy acá. Recuerden lo que les decía la vez pasada. Pueden preguntarme las dudas que tengan. Entonces, organícense con sus grupos. Es solamente un ejemplo de aprendizaje emocional y aprendizaje voluntario. Entonces, a partir de este momento, arrancamos. Son 2 puntos sencillos. Solamente tenemos que buscar 2 ejemplos de aprendizaje emocional. Entonces, estímulo neutro, estímulo condicionado, respuesta, y del aprendizaje operante, conducta con la consecuencia. En los mismos grupos que ya hemos trabajado. Entonces, recuerden, hagan un link para solucionar esos 3 punticos con sus grupos. Y si alguno tiene dudas, pues obvio yo estoy acá como en los ejercicios pasados solucionando dudas. ¿Listo?
Doctora, disculpe solo algo. Yo no tengo grupo, pero yo me integré en el grupo de la licenciada María André. Vale, Y Carla, sí. que le comentaba anteriormente que no, yo no tenía ningún correo, no estaba en ningún grupo, porque cuando lo hicieron yo no estuve. Pero ya me habías comentado que te vinculaste con un grupo y yo te dije que sí, que podías. ¿Te acuerdas? No, me había dicho usted que ya me habían enviado correo o algo así, pero no, al final me integré con un grupo que ellos me hicieron favor de integrarme ahorita. Sí, pero Hola tú, ahorita solo que, pero ¿qué vamos a hacer? Ahorita me imagino que lo va a explicar o qué. Me va a explicar, voy a anotar qué es lo que pide ella. Va, pilas pues. Integrar con ellos, porque realmente no estaba en ningún grupo. Doctora, estoy preocupada porque ni me aparece nada, pues, en Rosangélica, ahorita no te preocupes por la nota, déjame y reviso el sistema, ustedes mismos me dicen, ¿vale? Por favor, organízate para el ejercicio de ahora. ¿En dónde están los documentos? ¿Dónde? Lo envió en el correo. ¿Sí te llegó el correo o no? No he visto nada, tú te lo juro que asustado estoy ahorita, todavía no me pasa el susto, todavía el examen. Todavía nos pone a trabajar esta cabrón. ¿Cómo te fue? 11 de 15, y si yo ya me estigmaticé con esta clase, ya. Yo saco 11 la vez pasada, ahorita tenía que sacar 11 otra vez. Y de suerte saqué los 11 porque algunas sí de verdad no sabía ni por puro sentido común, creo que las contesté. Por 2. No, hombre, yo no me di cuenta ustedes que eran 30 preguntas. Eran 30, Stephanie, 30. 30 la gran, no, medio minuto. Ay, no. Bueno, ¿dónde está? Olga, Lucía, Olga, ya lo tengo. Va, ¿cómo le hacemos? ¿Quién lo hace ahora? O sea... A ver, voy a compartir yo, lo voy a redactar ya en Word. Va, abrí una página nueva, yo voy a bajar el documento ahorita. Vamos a ver si no hace show la pinche Rosa, dice. Vamos a ver dónde está. Yo no dejé grabar. Ahí.